Buenas tardes con todos los presentes. Voy a dar inicio a la exposición. En esta oportunidad me toca hacer la exposición de la parte de la malla curricular de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, como residente de tercer año del curso de telecapacitación de telesalud. En esta oportunidad voy a hacer una telecapacitación como parte de la malla curricular con un tema muy importante, que es la fisiopatología de la apendicitis aguda. Muy importante para todos los estudiantes e internos de medicina y residentes de primer año, como también algunos asistentes que también pudiera ser útil, un recordaris. Mi presentación es la siguiente. Soy residente de tercer año, la doctora Sofía Guamani García, de la especialidad de cirugía general, con sede en el Hospital Regional de Pucallpa. Voy a dar inicio a la exposición. Esta exposición en promedio debe tener un inicio en aproximado de unos 15 minutos, como parte de los requisitos para poder cumplir de la telecapacitación. Entonces voy a dar inicio a la telecapacitación. Quiero que estén bastante atentos porque esta fisiopatología de la apendicitis agudas les va a ser muy útil porque van a poder saber cómo se presenta clínicamente cada paciente en horas. Y vamos a ver qué sucede dentro del organismo, dentro del apéndice, en cada hora que pasa de cada etapa de la apendicitis aguda. Entonces, como términos generales, quiero referir una definición del apéndice que es muy simple, que es una inflamación del apéndice secal secundaria a la obstrucción del lumen. Se dice que es a la obstrucción del lumen porque es la teoría más aceptada. Ahora, a esta obstrucción del lumen se puede deber a diferentes causas. Pueden ser por linfocitos, puede ser por fecalitos, puede ser por cuerpo extraño, puede ser por tumoraciones, etc. Cualquier causa que pueda producir una obstrucción del lumen intestinal va a producir una apendicitis aguda. También es importante conocer el tema de las partes del apéndice secal como un órgano. Entonces, el apéndice secal va a estar conformado, va a ser como un pequeño órgano, un órgano intestinal que va a estar compuesta por su apéndice, pero en este caso se va a llamar mesoapéndice, en el cual estoy apuntando. No sé, ¿me podrían decir si se puede ver que estoy apuntando los participantes? ¿Se puede observar si estoy apuntando? Hola. No, no veo yo, doctora. No puede ver, ya. A ver, un ratito voy a buscar el puntero. A ver. ¿O alguien sabe cómo se puede poner puntero? Creo que no se puede. Bueno, ya voy a seguir avanzando. Entonces les decía, para que miren la lámina de la diapositiva, que podemos ver el mesoapéndice. Dentro de este mesoapéndice voy a hablar un poco sobre la anatomía. Discurre la arteria apendicular, la cual es rama de la iliobiseco-apendicular. ¿Ya? Esto es muy importante porque es una referencia bastante importante a la hora de hacer la extirpación de este órgano, que es importante ligar este mesoapéndice porque discurre la arteria apendicular. Aparte, este órgano, porque es un órgano, el apéndice secal, está compuesto de una serosa, del compuesto del cile, que es el músculo longitudinal, el interno y el circular. Aparte de eso, también tiene una submucosa y tiene también, como podemos ver en las imágenes, los nódulos linfoideos, que estos también son causa de la apendicitis aguda que va a producir una obstrucción de la luz del apéndice. Y también tiene sus criptas como un órgano propio de la apendicitis. Sigamos. Entonces, la epidemiología. En la epidemiología podemos ver que la incidencia
del apéndice es 10 por cada 10.000 habitantes. A nivel mundial se cumple más o menos este promedio de presentación de apéndice, como dice, el cual se ha mantenido en los años. Y es más frecuente en mujeres en una relación de 1 a 3. La diferencia es que aumenta en el periodo de la pubertad. Sigamos. Bueno, como les decía, que es importante conocer la fisiopatología del apéndice porque clínicamente se va a traducir y uno como médico va a poder decir que en qué etapa de apéndice está de acuerdo a la clínica que va a producir esta fisiopatología en el paciente. Entonces, iniciado el cuadro de la obstrucción intestinal, vamos a empezar con la fase 1. Dice, ¿cómo se produce o cómo se produce el apendicitis? Se dice que cuando la presión intraluminal excede la presión venosa, ocurre una trombosis de las venas apendiculares. El apéndice como órgano tiene en promedio una capacidad para retener líquidos de 0.1 mililitros. Entonces, esta capacidad cuando se rebasa, porque constantemente este órgano del apéndice fecal está produciendo moco, pero solamente tiene la capacidad de retener de 0.1 mililitros. Pero cuando este se rebasa, va a aumentar o va a hacer que su capacidad de presión aumente. La capacidad normal de presión que tiene el apéndice es de 50 a 65 milímetros de mercurio. Solo puede soportar esa presión que le otorga el 0.1 mililitros de moco que produce diariamente el apéndice fecal. Pero cuando este es sobrepasado y llega a los 85 mililitros de mercurio, ocurre lo que estábamos conversando en este momento, que va a haber, cuando la presión venosa va a exceder y esto va a producir que haya una trombosis de las venas apendiculares y que va a producir la obstrucción del retorno venoso, una congestión y aumento del volumen apendicular, siendo esto la primera fase del apéndice, ¿no? Entonces, como les decía, ¿qué va a pasar? Que la capacidad normal del apéndice de producción de moco es de 0.1 y que la presión normal que puede soportar es de 55 a 65 milímetros de mercurio. Pero cuando existe una obstrucción, que puede ser por cualquier causa, que las más frecuentes son los fecalitos en las etapas tardías de la vida y los nódulos linfoideos en las etapas tempranas de la pubertad de la vida. Entonces, cuando ocurre esto, ¿qué pasa? Pasa que la presión intraluminal empieza a aumentar y cuando ya sobrepasa los 85 milímetros de mercurio, hay una obstrucción del retorno venoso que va a producir una congestión y un aumento del volumen apendicular. Esta congestión y este aumento del volumen apendicular va a ocasionar una irritación del plexo solar. Cuando ocurre esta irritación del plexo solar, que es parte del sistema nervioso parasimpático, es decir, que es autónomo, va a producir una sensación de un dolor sordo, que significa mal localizado. Eso va a ocurrir dentro de las primeras 6 horas. Va a estar mal localizado y el paciente va a decir que tiene un dolor a nivel del epigastrio o el mesogastrio. Entonces, como el plexo solar es propio de los nervios intestinales y está irradiado, como su nombre lo dice, como las ramas de un sol, es vago e inespecífico. Esto va a ocurrir dentro de las primeras 6 horas. Sigamos avanzando. Bueno, acá podemos ver el apéndice que está inflamado, está eritematoso, y en este caso se le denomina al apéndice en esta etapa un apéndice o una apendicitis catarral o eritematosa. Vamos a la segunda etapa de la apendicitis, que ya va de las 6 a las 12 horas. Te dice que como la congestión vascular se mantiene, esta mucosa que está por dentro se vuelve hipóxica y comienza a ulcerarse, resultando un compromiso de la barrera de la mucosa con la posterior translocación de las bacterias intraluminales hacia la pared. En el apéndice, como en todo el órgano del intestino, existen bacterias que lo colonizan. Y en este caso, la apéndice también tiene sus bacterias, entre las cuales las más frecuentes que pueden ocasionar la apendicitis aguda está el Bacteroides frágiles como el E. coli.
Pero como no se mantiene esta congestión, como bien lo dice ahí, y la mucosa apendicular se vuelve hipóxica, quiere decir que ya no hay irrigación de oxígeno, entonces eso ya no se está nutriendo, se va a empezar a ulcerar. Entonces, ¿qué va a resultar? Un compromiso de la mucosa con la posterior translocación de las bacterias intraluminales hacia la pared. Aquí ya está ocurriendo la segunda fase de la apendicitis, que se le conoce como apendicitis aguda supurada y que anatomopatológicamente se puede ver o macroscópicamente se puede observar que es un apéndice ya más ancho, mucho más edematoso, mucho más congestivo, ya, y que está pálido. Eso lo caracteriza la supurada. Ya la parte externa ya se ve pálida y mucho más edematosa. Sigamos avanzando. Pasado este tiempo de las 6, de las 12 horas en adelante, empieza la tercera fase. Entonces, esta presión intraluminal se sigue extendiendo, aumenta, sigue extendiéndose, continúa elevándose y ya va a provocar un infarto venoso, una necrosis total de la pared y una perforación con la posterior formación de un absceso localizado. Aquí en este momento, cuando ya se ha presentado ya la perforación total o la necrosis total de la pared, se va a permitir hacer un tipo de dolor somático. Es decir, el dolor ya va a estar localizado. O sea, a partir de las 12 horas, el paciente ya te va a decir, doctora, me duele mucho en esta parte de acá, porque primero me dolía en la parte del epigastro, ahora me duele en la parte de la fosa ilíaca derecha. Entonces, es ahí cuando ya compromete la parte de la serosa, porque hay una necrosis total de la pared ya comprometido la serosa, es ahí ya cuando el dolor se hace más localizado, a partir de las 12 horas, con la formación de un absceso. Este absceso, pues obviamente contiene detritus porque ya ha hecho una necrosis de la pared, puede contener líquido purulento. De aquí se pueden definir dos vías, dos caminos pueden suceder acá. Puede ser un absceso localizado, que puede convertirse en una peritonitis, puede convertirse en un plastrón apendicular o puede convertirse en un absceso apendicular. Entonces, de esta fase va a depender mucho de cómo el paciente tenga la oportunidad de llegar a un puesto de salud y poder ser atendido de inmediato para su tratamiento. Entonces, si este paciente no llega dentro de las 24 horas, vamos al siguiente camino, porque esto sigue progresando. Y acá está con un infarto, con una necrosis total de la pared que se puede observar. Ahora, ustedes se preguntarán, o no sé si se habrán preguntado, ¿por qué siempre o por qué, a qué se debe de que las necrosis son en la parte o en el tercio distal? Chicos, ¿están ahí? ¿Saben por qué ocurre eso? La necrosis en la parte distal. Porque en esa zona hay menor irrigación, doctora. Bueno, puede ser. ¿Qué más? Se debe a que, como les decía, que normalmente existe una producción diaria de mucosas, de mucus, se podría decir. Entonces, todo cae por gravedad. Y al caer por gravedad, siempre se acumula en la parte distal. Y como hoy hay una obstrucción, siempre se compromete mayormente porque ahí está más recolectado el mucus y la presión con la que hace y con la que se va formando este aumento de presión va a hacer que siempre en la parte distal se provoque más la necrosis de la pared. Es por eso, por la gravedad con la que cae el mucus y se queda más localizado en la parte distal del apéndice, ¿ya? Entonces, pasado ya las 24 horas, en su defecto, como les decía, tiene dos caminos esa necrosada. Formar un absceso o presentarse ya una peritonitis generalizada. Y ya en esto, pues, es característico, pues, ¿no? Está totalmente localizado el dolor, el abdomen puede estar muy tenso o como le denominan abdomen en tabla, se cumplen todos los puntos quirúrgicos para poder determinar si es o no una apendicitis aguda. Pero el gran reto del cirujano es poder encontrar esta apendicitis aguda dentro de las primeras 12 horas. Ese es el gran reto. Acá en la población de Ucayali muchas veces no sucede eso, porque normalmente ellos se automedican o viven muy lejos
y no hay acceso temprano a atención de salud. Entonces, por eso es que no es tan común poder encontrar estas apéndices en esas etapas. Entonces, esta es la fisiopatología que espero que hayan comprendido un poco de cómo se traduce la parte anátomo o fisiopatológica en la clínica del paciente y en el manejo oportuno de este diagnóstico. Entonces, acá hay como un algoritmo de cómo sucede todo el proceso de la fisiopatología, ¿no? Primero la oclusión de la luz, luego hay una falta de drenaje, es decir, no sale el líquido, se acumula el líquido y por lo tanto aumenta la presión intraluminal. Esta presión intraluminal o este líquido se queda en una éstasis que normalmente puede ser en la parte distal. Luego hay una proliferación bacteriana que comúnmente pueden ser dos tipos de bacterias, bacteroides y E. coli. Luego esto va a ocurrir una distensión porque sigue aumentando la presión intraluminal y hay una estimulación sorda que no es localizada, que ahí está dentro de las primeras 6 horas. Luego ya, ahí dice, ¿no? Un dolor visceral con sensación de dolor difuso. Luego sigue aumentando la presión intraluminal, hay una oclusión de los capilares y de las vénulas que van a provocar una congestión y una inflamación de las capas del apéndice. Aquí ya el dolor se hace somático, o sea, se hace más localizado, ¿no? Y clínicamente también se va a caracterizar por isquemia, macroscópicamente va a haber isquemia invadida por bacterias y eso va a traducir también a la parte clínica, fiebre, taquicardia, leucocitosis, luego va a haber infección de la serosa y peritoneo parietal, que es el dolor somático, el mismo dolor característico en el cuadrante inferior derecho, que es el punto de McBurney, y luego cuando la presión intraluminal y la arteriolar aumenta, van a provocar el infarto y perforación, que se traduce en una necrosada o en una peritonitis. Entonces, el cuadro clínico sigue siendo hasta el día de hoy clínico, como ustedes lo pueden ver. Pueden haber algunas excepciones en los casos de mujeres en edad fértil o en la parte de la edad pediátrica, que no pueda ser muy claro el diagnóstico y se pueda disponer de otras ayudas imagenológicas o laboratoriales, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos, bueno, ¿no? Es ideal entre las 6 y 12 horas iniciar el cuadro del apéndice que se extiende a los órganos que lo rodean, pero es un dolor sordo. Pero que si conocemos bien la fisiopatología y sabemos bien hacer una anamnesis, podemos hacer el diagnóstico temprano en una eritematosa o una supurada de la apendicitis aguda, ¿no? Eso es importante. Ahora, el tratamiento de la apendicitis aguda todo termina en una cirugía. En la cirugía puede ser bien una cirugía abierta o puede ser en una cirugía laparoscópica. Con el advenimiento de la cirugía laparoscópica, lo ideal es operar por cirugía laparoscópica, dependiendo del hospital donde su paciente se puede operar, que sea por cirugía laparoscópica, dependiendo también del cuadro en el cual el paciente llegue para poder hacer ese tipo de tratamiento, como también se hace la cirugía abierta para poder hacer el manejo de este. Quiero agradecerles a todos los presentes por su participación en esta pequeña exposición con mucho contenido de información útil para ustedes, para que puedan utilizarlos dentro de su vida de médico y de interno de medicina, de residente, para poder hacer un buen manejo, como les digo, del diagnóstico de la apendicitis aguda, ya que es todo un reto, como les vuelvo a repetir, para el cirujano general, hacerlo dentro de las primeras 12 horas. Pero dentro de nuestra idiosincrasia, en la que estamos en la ciudad de Pucallpa, no siempre es fácil porque no hay un acceso rápido a servicio de salud o los pacientes tienen la facilidad de encontrar las farmacias y de poder automedicarse y eso hace un poco complicado ya el manejo. Quiero agradecerles, chicos, y preguntarles si tienen sus preguntas para poder responder. ¿Tienen alguna pregunta? Hola. ¿Alguna pregunta, chicos, para poder saber algo, una duda que tengan? ¿Alguna duda? Doctora, en caso de pacientes embarazadas, Uh-huh. ¿el cuadro clínico es parecido o el dolor se localiza en otro lugar? Ya, en el caso de las gestantes, hasta las
tercera semana, cuarta semana de embarazo, el dolor del punto de McBurney va a ser localizado en fosa ilíaca derecha y la clínica o la fisiopatología se cumple en todo el 100% de los pacientes, al menos que el paciente tenga alguna alteración anatómica, ¿no? Siempre se cumple que el dolor va a ser en la fosa ilíaca derecha, al menos que haya una rotación de intestinos, pero no. Normalmente hasta hasta las 4 semanas, hasta la primera semana de el primer trimestre, el dolor va a ser en fosa ilíaca derecha. Luego de eso ya va a ir subiendo el apéndice propio de porque el útero grávido va a ir aumentando de tamaño y va a ir desplazando el apéndice y se hace las localizaciones ya por encima de la fosa ilíaca derecha. Se hace la ubicación del punto de McBurney. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? ¿Se les ha quedado bien claro el tema de la fisiopatología? Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, sí, le escucho. Ya. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctora. Una Ya. pregunta, ¿cuáles serían los diagnósticos diferenciales en caso de una apendicitis aguda? ¿Diagnósticos diferenciales cuáles serían? Ya, muy bien. El diagnóstico diferencial va a depender mucho de la edad, del sexo y de la condición del paciente, es decir, si no hay comorbilidades. Normalmente en mujeres en edad fértil, primeramente están las enfermedades pélvicas, las enfermedades de vías urinarias y obviamente cálculos renales para hacer diagnósticos diferenciales, ¿no? Porque es bastante habido que en la parte de la fosa ilíaca derecha podemos encontrar los uréteres, podemos encontrar la trompa, podemos encontrar el ovario, y esto se suma a diferentes patologías que nos podrían hacer dudar o hacer un diagnóstico diferencial. También existen otros tipos de enfermedades en las edades pediátricas que pueden también hacer cambiar el diagnóstico o dudar ese diagnóstico, ¿no? Entonces hay que tener bastante consideración al momento de hacer los diagnósticos por edades. Y en varones, lo que más te pudiera hacer un diagnóstico diferencial es más que todo infección urinaria o cálculos en la fosa ilíaca derecha, y en las mujeres en edad fértil, como le dije, son patologías anexiales, patologías ginecológicas, patologías urológicas, y en edades de pediatría, que pueden ser enfermedades intestinales, divertículos, como también en las edades etarias más avanzadas, también pueden ser diverticulosis, pueden ser un Meckel, que te puede hacer un diagnóstico diferencial. ¿Alguna otra duda respecto a la fisiopatología, a los tiempos? ¿Está bien todo? ¿Está claro, chicos? Muy bien, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por su participación. Espero que les haya sido muy útil esta presentación de la fisiopatología del apéndice. Quiero que se les quede bien grabado que existen horas, tiempos para poder determinar el diagnóstico de la apendicitis y así poder determinar y hacer un buen diagnóstico y dar un buen tratamiento quirúrgico al paciente. Gracias por su participación a cada uno de ustedes. He concluido ya esta exposición de fisiopatología de la apendicitis aguda. Gracias por su presencia. Ya, doctora, gracias. Gracias, chicos. Jackie, ¿me oyes? Sí, doctora. Ya, Jackie, ya Ya puedes culminé. pausar el video y se Ya va a dar guardar y te va a llegar a tu le pauso. computadora.